La sala de reuniones olía a café recién hecho y a la tensión palpable que flotaba en el aire. Yo, Teresa, de pie junto a la pantalla, explicaba con entusiasmo los detalles de la campaña para el señor Rodríguez, dueño de una cadena de supermercados de renombre. Había invertido semanas en este proyecto, afinando cada detalle, cada imagen, cada palabra. El señor Rodríguez, un hombre de pocas palabras pero mirada aguda, asentía con la cabeza, aparentemente satisfecho con mi presentación. Le mostraba los resultados proyectados, basados en un exhaustivo estudio de mercado. Estaba segura de que esta campaña sería un éxito rotundo. Justo en el momento en que explicaba la estrategia de redes sociales, Marcela, mi jefa, me interrumpió. «Déjame a mí, Teresa, que tú no sabes manejar a este cliente», dijo con una sonrisa forzada que no alcanzaba a ocultar la condescendencia en su voz. Sentí como la sangre me subía a la cara. La sala, que momentos antes me parecía un espacio de oportunidad, se transformó en una jaula sofocante. El señor Rodríguez me miró, sorprendido por la interrupción. Yo, con un nudo en la garganta, me aparté de la pantalla, tratando de mantener la compostura. Marcela, con su habitual aire de superioridad, se plantó frente al señor Rodríguez y empezó a repetir la presentación, pero adornando las cifras, prometiendo resultados imposibles. Mi estómago se revolvió. No solo me estaba robando el protagonismo, sino que estaba distorsionando por completo la estrategia que habíamos diseñado con tanto cuidado. La escuché hablar de un aumento del 300% en las ventas, una cifra completamente irreal. Yo había proyectado un aumento realista del 45%, basado en datos concretos. Marcela, en su afán de impresionar al cliente, estaba construyendo un castillo de naipes. La observé gesticular, utilizando un lenguaje técnico que sabía que el señor Rodríguez no dominaba. Lo hacía a propósito, para confundirlo y deslumbrarlo con palabras vacías. Me mordí el labio, conteniendo las ganas de intervenir, de corregir sus mentiras. Pero sabía que cualquier intento de refutarla en ese momento solo empeoraría las cosas. Marcela había creado una atmósfera en la que yo era la novata inexperta y ella, la experta que sabía cómo manejar la situación. Mientras Marcela continuaba su discurso, mi mirada se cruzó con la del señor Rodríguez. Por un instante, creí ver un destello de duda en sus ojos. Una pequeña chispa de incertidumbre que me dio un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, no se estaba tragando por completo el cuento de Marcela. Esa mirada fugaz fue suficiente para que la humillación que sentía se transformara en algo más. La gravedad de la situación me golpeó con fuerza. No solo se trataba de mi reputación, se trataba del futuro de la campaña, de la relación con el cliente, del trabajo de todo el equipo. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo tenía que hacer. Tenía que encontrar la manera de desenmascarar a Marcela y salvar la campaña. La semilla de la venganza, fría y silenciosa, empezaba a germinar en mi interior. Llegué a mi departamento con el estómago revuelto. La humillación me pesaba como una losa. Cerré la puerta, dejé caer el bolso en el suelo y me quedé ahí parada, en medio del silencio de mi living, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Me serví una copa de vino, aunque sabía que no me calmaría. Me senté en el sofá, con la mirada perdida en la pared, repasando una y otra vez la escena en la sala de reuniones. Las palabras de Marcela, su sonrisa condescendiente, la mirada sorprendida del señor Rodríguez, todo se repetía en mi cabeza como una película macabra. 3 años. 3 años trabajando en esa agencia, sacrificando fines de semana, noches, incluso vacaciones. Recordé las incontables horas extras, los proyectos que había sacado adelante con éxito, las ideas innovadoras que había aportado. Había empezado como una simple asistente, a base de esfuerzo y dedicación, había logrado ascender hasta convertirme en una de las ejecutivas de cuentas más prometedoras. Había construido mi reputación con trabajo duro, con resultados tangibles. Y ahora, en un instante, Marcela lo había borrado todo con un plumazo. Ella había llegado a la agencia 1 año después que yo, con menos experiencia, pero con una habilidad asombrosa para trepar, para adular a los jefes, para atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Desde el principio, había sentido su mirada sobre mí como una amenaza silenciosa. Recordé otras ocasiones en las que había minimizado mis logros,
en las que había distorsionado mis ideas para presentarlas como propias. Siempre con esa sonrisa falsa, con esa amabilidad hipócrita que me revolvía el estómago. Una vez, había desarrollado una campaña para una marca de ropa deportiva que había sido un éxito rotundo. Las ventas se habían disparado, la marca había ganado visibilidad y yo había recibido felicitaciones de toda la empresa. Al día siguiente, Marcela había convocado una reunión. Frente a todos, había presentado la campaña como un proyecto conjunto, atribuyéndose la mitad del crédito. En ese momento, no había dicho nada, había tragado mi orgullo y mi frustración. Pensé que era una batalla perdida, que no valía la pena enfrentarla. Pero ahora, recordando ese episodio, la rabia volvía a aflorar. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había dejado que Marcela me pisoteara una y otra vez? La injusticia me corroía por dentro. Me sentía traicionada, no solo por Marcela, sino también por la empresa, por la cultura de silencio que permitía este tipo de comportamientos. ¿Acaso nadie veía lo que estaba pasando? ¿O simplemente preferían mirar para otro lado? Me serví otra copa de vino. El alcohol empezaba a hacer efecto, adormeciendo el dolor, pero avivando la rabia. No podía quedarme así. No podía dejar que Marcela se saliera con la suya. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar la manera de vengarme. La idea, al principio difusa, empezó a tomar forma en mi mente. Una venganza fría, calculada, silenciosa. Una venganza que la hiciera pagar por todo el daño que me había causado. Una venganza que le demostrara que no podía pisotear a los demás impunemente. La humillación se transformaba en una fría determinación. El dolor, en una fuerza implacable. La rabia, en un plan. Y en el silencio de mi departamento, empecé a trazar mi estrategia. El vino no había calmado mi angustia, pero sí había aclarado mis ideas. La borrachera se había disipado, dejando en su lugar una fría determinación. El dolor y la humillación se habían transformado en una fuerza implacable que me empujaba a actuar. No iba a llorar, no iba a rendirme. Iba a vengarme. Me levanté del sofá y caminé hacia el espejo del baño. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Pero detrás de esa imagen, yo sabía que había algo más. Había una fuerza que Marcela no conocía, una inteligencia que no había podido prever. Y esa fuerza, esa inteligencia, serían mis armas. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas de la derrota. Tenía que pensar con claridad, tenía que trazar un plan. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Marcela era astuta, manipuladora. Cualquier movimiento en falso podría volverse en mi contra. Tenía que ser inteligente, paciente. Tenía que esperar el momento oportuno. Volví al living y me serví un vaso de agua. Necesitaba hidratarme, despejar mi mente. Me senté en el sofá y empecé a analizar la situación. ¿Cuál era mi objetivo? Desacreditar a Marcela, por supuesto. Demostrar al señor Rodríguez, y a toda la agencia, su verdadera cara. Pero, ¿cómo hacerlo? La imagen del señor Rodríguez volvió a mi mente. Recordé el destello de duda en sus ojos. Esa duda era mi punto de partida. Él no estaba completamente convencido por el discurso de Marcela. Algo le hacía ruido. Y yo sabía exactamente qué era. Las cifras infladas, las promesas imposibles. Ahí estaba la clave. Yo tenía el conocimiento, yo tenía los datos reales. Había pasado semanas analizando el mercado, estudiando las tendencias, elaborando proyecciones realistas. Marcela, en cambio, había improvisado, había inventado números al azar. Y esa era su debilidad. Su obsesión por la apariencia, por el brillo superficial, la había llevado a cometer un error garrafal. Y yo iba a aprovecharlo. Empecé a visualizar un plan. No podía confrontarla directamente. Eso sería un suicidio profesional. Tenía que ser más sutil, más inteligente. Tenía que encontrar la manera de exponer sus mentiras sin que pareciera que yo la estaba atacando. Tenía que hacer que ella misma se delatara. La idea empezó a tomar forma. Una pregunta. Una simple pregunta dirigida al señor Rodríguez. Una pregunta que solo yo podía responder con precisión. Una pregunta que pondría en evidencia la falta de conocimiento de Marcela, su superficialidad, su engaño. Me levanté y caminé hacia el espejo. Me miré fijamente,
practicando la pregunta en mi mente. Señor Rodríguez, dije en voz baja, ¿recuerda usted los resultados del estudio de mercado en el segmento demográfico X? ¿No le parece que esta proyección no se ajusta a la realidad de ese mercado? Repetí la pregunta varias veces, modulando el tono de voz, buscando la entonación perfecta. Tenía que sonar natural, casual, casi inocente. No podía dar la impresión de que estaba acusando a Marcela. Tenía que parecer simplemente una aclaración, una duda profesional. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no reflejaban la derrota. Habían recuperado el brillo, la determinación. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. La venganza estaba en marcha. Y yo estaba lista para jugar mi mejor carta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez mi plan. La pregunta que le haría al señor Rodríguez era la punta del iceberg. Tenía que estar preparada para lo que viniera después. Tenía que tener a mano la información necesaria para respaldar mis afirmaciones. No podía permitirme ninguna fisura, ningún error. Marcela era astuta, y seguramente intentaría desacreditarme. Me levanté temprano, mucho antes de lo habitual. Preparé un café fuerte y me senté frente a la computadora. Abrí la carpeta con los informes de la campaña y empecé a revisarlos meticulosamente. Necesitaba tener frescos en la memoria todos los datos, todas las cifras, todos los detalles. No podía permitirme dudar, ni titubear. Tenía que ser precisa, contundente. Imprimí los gráficos más relevantes, los que mostraban la proyección realista de las ventas, los que desmentían las cifras infladas de Marcela. Los marqué con resaltador, para que fueran fáciles de encontrar. También imprimí el estudio de mercado completo, por si acaso el señor Rodríguez quería consultarlo. No quería dejar nada al azar. Preparé una carpeta con toda la información, ordenada y etiquetada. La revisé varias veces, asegurándome de que no faltara nada. Esa carpeta era mi arma secreta, mi escudo protector. Con ella en mis manos, me sentía segura, preparada para cualquier eventualidad. Después de revisar los informes, me dediqué a analizar el perfil del señor Rodríguez. Había trabajado con él en otras ocasiones, pero necesitaba entender mejor sus prioridades, su forma de pensar. Recordé que era un hombre pragmático, orientado a los resultados. No le gustaban las fantasías, ni las promesas vacías. Valoraba la honestidad, la transparencia. Y eso jugaba a mi favor. También pensé en Marcela. Analicé sus debilidades, sus puntos flacos, su obsesión por la apariencia, su superficialidad en el manejo de la información. Sabía que no tenía un conocimiento profundo de la campaña. Se había limitado a repetir lo que yo le había explicado, adornándolo con exageraciones. Y eso la haría vulnerable. Me imaginé la escena en la sala de reuniones. Marcela, deslumbrante como siempre, presentando sus cifras fantasiosas. Yo, interviniendo con mi pregunta, con mi voz serena y segura. El señor Rodríguez, intrigado, pidiéndome que explicara. Marcela, intentando interrumpirme, desestabilizarme. Yo, mostrando los datos reales, las proyecciones realistas. El señor Rodríguez, comprendiendo el engaño, la mentira. La cara de Marcela, descomponiéndose, perdiendo su brillo, su seguridad. La idea me llenaba de una extraña satisfacción. No era alegría, no era euforia. Era algo más frío, más calculado. Era la satisfacción de la justicia, la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Guardé la carpeta en mi bolso, con cuidado, como si fuera un tesoro preciado. Revisé mi ropa, mi maquillaje. Tenía que estar impecable, profesional. No podía dar ninguna señal de nerviosismo, de inseguridad. Tenía que proyectar confianza, seguridad. Tenía que ser la antítesis de Marcela. Miré la hora. Era casi la hora de ir a la agencia. Respiré hondo, tratando de controlar los nervios. Sabía que el día siguiente sería decisivo. Todo estaba en juego. Mi reputación, mi carrera, mi futuro. Pero no tenía miedo. Al contrario, sentía una extraña calma, una serenidad que me sorprendía. Estaba preparada. Había tejido mi trampa con paciencia y precisión. Y ahora, solo quedaba esperar a que Marcela cayera en ella. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. El día de la venganza había llegado.
La reunión con el señor Rodríguez se reanudó al día siguiente. Llegué temprano, me senté en mi lugar habitual, con la carpeta que contenía la verdad sobre la campaña estratégicamente colocada a mi alcance. Marcela llegó poco después, radiante, con su sonrisa de siempre. Me saludó con una falsa cordialidad, como si nada hubiera pasado el día anterior. Yo le devolví el saludo con una sonrisa igual de falsa, ocultando la tensión que me carcomía por dentro. El señor Rodríguez entró a la sala de reuniones con su habitual seriedad. Nos saludó con un gesto de la cabeza y se sentó a la cabecera de la mesa. Marcela, sin perder un segundo, retomó la presentación donde la había dejado. Hablaba con una seguridad apabullante, lanzando cifras al aire como si fueran confeti. Yo la observaba en silencio, esperando el momento oportuno. La tensión en la sala era palpable, como un hilo invisible que nos conectaba a todos. Marcela seguía hablando de proyecciones de ventas desorbitadas, de un alcance en redes sociales que rozaba lo imposible. Yo sentía como la rabia me subía por la garganta, pero me mantuve impasible. Respiraba hondo, tratando de controlar mis nervios. Sabía que mi momento estaba cerca. Con esta estrategia, decía Marcela con entusiasmo, le garantizamos un aumento del 300% en las ventas en los próximos 6 meses. El impacto en redes sociales será masivo. Su marca se posicionará como líder indiscutible en el mercado. 300%. La cifra me resonaba en la cabeza como una burla. Una mentira descarada. Miré al señor Rodríguez. Su expresión era seria, pero percibí una leve arruga en su entrecejo, una señal de que algo no le convencía. Ese era el momento. No podía esperar más. Disculpe, Marcela, dije con voz firme, pero tengo una pequeña duda. Marcela me miró con sorpresa, su sonrisa se desvaneció por un instante. El señor Rodríguez giró la cabeza hacia mí, expectante. Dime, Teresa, dijo con su voz grave. Tomé un sorbo de agua, para ganar tiempo y controlar los nervios. Luego, mirando directamente al señor Rodríguez, formulé la pregunta que había estado practicando toda la noche. Señor Rodríguez, ¿recuerda usted los resultados del estudio de mercado en el segmento demográfico X? Específicamente, la tasa de penetración de mercado en la zona sur de Rosario. ¿No le parece que una proyección del 300% no se ajusta a la realidad de ese mercado, considerando que la tasa de penetración es solo del 12%? La pregunta resonó en la sala como un disparo. Marcela palideció. Intentó interrumpirme, pero el señor Rodríguez levantó la mano, silenciándola. Continúa. Teresa, dijo con interés. Saqué la carpeta de mi bolso y la abrí sobre la mesa. Según el estudio de mercado, expliqué con calma, la tasa de penetración en la zona sur es del 12% y la proyección de crecimiento para ese segmento es del 15% en el mejor de los casos. Un aumento del 300% en las ventas totales implicaría un crecimiento desproporcionado en esa zona, lo cual no es realista, considerando la competencia y la saturación del mercado. Mientras hablaba, señalaba los gráficos y las cifras que respaldaban mis afirmaciones. Marcela me miraba con furia, pero no podía decir nada. Yo tenía los datos, yo tenía la verdad. El señor Rodríguez escuchaba atentamente, con la mirada fija en los documentos que yo le mostraba. La duda en sus ojos se había transformado en una clara expresión de preocupación. Teresa, dijo finalmente el señor Rodríguez, ¿cuál es tu proyección de crecimiento para esta campaña, considerando los datos reales del mercado? Basándome en el estudio de mercado y en la estrategia que hemos desarrollado, respondí con seguridad, proyectamos un crecimiento del 45% en las ventas totales en los próximos 6 meses. Es una cifra ambiciosa, pero realista y alcanzable. El señor Rodríguez asintió con la cabeza. Miró a Marcela, y su expresión se endureció. Marcela, dijo con voz fría, ¿tienes algo que agregar? Marcela abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su rostro estaba desencajado, su seguridad se había evaporado por completo. La trampa había funcionado a la perfección. La pregunta que lo cambió todo había sido formulada. Y la respuesta, o mejor dicho, la falta de respuesta de Marcela, había sellado su destino. El silencio de Marcela era más elocuente que cualquier palabra. Su rostro, habitualmente impávido, mostraba una mezcla de pánico y furia contenida.
Intentó recomponerse, tragó saliva, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. El señor Rodríguez la observaba con una frialdad que me heló la sangre. La atmósfera en la sala era densa, asfixiante. Podía sentir el peso de las miradas de mis compañeros, algunos sorprendidos, otros con una expresión de satisfacción apenas disimulada. «Marcela», repitió el señor Rodríguez, su voz aún más gélida, ¿tienes alguna explicación para esta discrepancia entre tus proyecciones y los datos reales del mercado? Finalmente, Marcela logró articular algunas palabras. «Señor Rodríguez», balbuceó, yo confiaba en la información que me había proporcionado el equipo. No revisé personalmente las cifras del estudio de mercado. Su voz temblaba. La máscara de seguridad se había desmoronado por completo, dejando al descubierto su fragilidad, su incompetencia. Intentó lanzar una mirada acusadora en mi dirección, pero yo la sostuve con firmeza. No iba a dejar que me intimidara. No esta vez. El señor Rodríguez no se dejó engañar. «Marcela», dijo con un tono cortante, «tú eres la responsable de esta cuenta. Es tu deber conocer a fondo la información antes de presentarla al cliente. No puedes escudarte en el trabajo de tu equipo. Esto es una falta de profesionalismo inaceptable». Las palabras del señor Rodríguez resonaron en la sala como un veredicto. Marcela palideció aún más. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que estaba perdida. Su castillo de naipes se había derrumbado. Su reinado de mentiras y manipulaciones había llegado a su fin. «Lamento decirte esto, Marcela», continuó el señor Rodríguez, «pero no puedo confiar en alguien que me presente información falsa. No puedo permitir que este tipo de errores se repitan. Por lo tanto, he decidido rescindir tu contrato». Las palabras cayeron como una bomba. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Marcela se quedó petrificada, con la boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se limitó a asentir con la cabeza, con una expresión de resignación y derrota. «Puedes recoger tus cosas y retirarte», concluyó el señor Rodríguez con frialdad. Marcela se levantó de su silla, con movimientos torpes, como si fuera un autómata. Recogió su bolso y su chaqueta, sin mirar a nadie. Sus pasos resonaban en el silencio de la sala. Al llegar a la puerta, se detuvo por un instante, me miró con una mezcla de odio y resentimiento, y salió sin decir una palabra. La observé alejarse, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber logrado desenmascararla, por haber defendido mi trabajo, mi integridad. Tristeza por la forma en que había terminado todo. Marcela había sido mi jefa, mi colega. Habíamos compartido momentos, proyectos, incluso alguna que otra risa. Pero su ambición desmedida, su falta de ética, la habían llevado a su propia destrucción. El señor Rodríguez carraspeó, rompiendo el silencio. «Teresa», dijo, mirándome directamente a los ojos, «estoy impresionado por tu profesionalismo, por tu conocimiento de la campaña, y sobre todo, por tu honestidad. Gracias a ti, hemos evitado un grave error. Te agradezco tu valentía». Sentí una oleada de alivio. Había valido la pena. El riesgo que había tomado, la tensión que había soportado, todo había valido la pena. Había recuperado mi reputación, mi dignidad. Y había demostrado que la verdad, aunque a veces duela, siempre prevalece. El señor Rodríguez continuó hablando. «Teresa», dijo, «quiero que te hagas cargo de esta cuenta. Confío en tu capacidad para llevarla adelante con éxito». Asentí con la cabeza, sintiendo una profunda sensación de reivindicación. «Por supuesto, señor Rodríguez», respondí con firmeza. «No lo defraudaré». La reunión continuó, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en blanco, llena de una extraña calma. Había ganado la batalla. Había derrotado a la reina. Y un nuevo comienzo se abría ante mí. Un comienzo en el que la honestidad, el trabajo duro y el conocimiento serían mis mejores aliados. La noticia del despido de Marcela corrió como la pólvora por la agencia. Los susurros, las miradas de reojo, las conversaciones a media voz, todo giraba en torno a lo sucedido en la reunión con el señor Rodríguez. Algunos me miraban con admiración, otros con recelo, quizás incluso con envidia. Pero yo no les prestaba atención.
Estaba demasiado concentrada en mi nuevo desafío, liderar la campaña del señor Rodríguez. Me instalé en el despacho de Marcela, que ahora era mío. Era un espacio amplio y luminoso, con una vista privilegiada de la ciudad. Me senté en la silla de cuero, todavía caliente por la presencia de mi predecesora, y respiré hondo. Una sensación de vértigo me recorrió el cuerpo. Era mucha responsabilidad, pero estaba lista para asumirla. Lo primero que hice fue revisar a fondo toda la documentación de la campaña. Quería asegurarme de que no hubiera ninguna otra sorpresa desagradable, ninguna otra mentira escondida entre las cifras. Trabajé sin descanso durante horas, analizando cada detalle, cada estrategia, cada proyección. Quería tener un control absoluto sobre la situación. No quería cometer los mismos errores que Marcela. A medida que me adentraba en el proyecto, descubrí que Marcela no solo había inflado las cifras, sino que también había descuidado aspectos importantes de la estrategia. Había prometido resultados imposibles sin tener en cuenta las limitaciones del presupuesto, la complejidad del mercado, la competencia feroz. Su obsesión por impresionar al cliente la había cegado, la había llevado a construir un castillo de naipes que se había derrumbado con la primera pregunta incómoda. Me puse manos a la obra, reestructurando la campaña, ajustando las proyecciones, redefiniendo las estrategias. Trabajé con mi equipo, explicándoles la nueva dirección, motivándolos a dar lo mejor de sí. Sentía su apoyo, su confianza. Sabían que yo no les mentiría, que no les pediría imposibles. Había creado un ambiente de trabajo basado en la honestidad, la transparencia, el respeto mutuo. Y eso se notaba en los resultados. Las semanas siguientes fueron intensas, llenas de desafíos, de largas jornadas de trabajo, de reuniones interminables. Pero no me importaba. Estaba haciendo lo que me apasionaba, y lo estaba haciendo bien. El señor Rodríguez estaba satisfecho con mi trabajo, con mi dedicación. Me felicitaba por los avances, por los resultados que estábamos obteniendo. Su confianza en mí era mi mayor recompensa. La campaña se lanzó finalmente, y fue un éxito. No alcanzamos el 300% que Marcela había prometido, pero sí superamos con creces la proyección del 45% que yo había calculado. Las ventas se dispararon, la marca ganó visibilidad, el cliente estaba feliz. Habíamos demostrado que el trabajo duro, la honestidad y el conocimiento son las mejores armas para alcanzar el éxito. Mi reputación en la agencia se consolidó. Me convertí en un ejemplo a seguir, en una muestra de que la integridad y la valentía pueden llevarte lejos. Muchos de mis compañeros se acercaban a mí para pedirme consejo, para compartir sus inquietudes, para contarme sus propias historias de injusticias y frustraciones. Yo los escuchaba con atención, tratando de ayudarlos en lo que podía. Había aprendido una valiosa lección: nunca hay que callar ante la injusticia. Siempre hay que luchar por lo que uno cree, aunque el camino sea difícil, aunque el precio sea alto. Un día, mientras revisaba los informes de la campaña, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos. Me informaron que el puesto de directora de cuentas estaba vacante, y que querían ofrecerme el cargo. No lo dudé ni un segundo. Acepté la propuesta con entusiasmo. Era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para crecer, para demostrar mi valía. Me mudé a un nuevo despacho, aún más amplio y luminoso que el anterior. Desde mi ventana, podía ver toda la ciudad, un horizonte infinito de posibilidades. Me senté en mi silla, con una sonrisa en el rostro. Había recorrido un largo camino, lleno de obstáculos y dificultades. Pero había llegado a la meta. Había logrado mi objetivo. Y lo había hecho sin traicionar mis principios, sin renunciar a mi integridad. Miré directamente a la cámara, con una mirada firme y segura. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia servida fría. Y recuerda, nunca subestimes el poder de la verdad.